Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en este webinar de genética. Vamos a presentar las nuevas aplicaciones de genética clínica en la consulta de rutina de ginecología. Vamos a darle apoyo al ginecólogo con los nuevos avances de estudios genéticos para que pueda mejorar su práctica de rutina. Soy Teresa Perucho, soy la directora del laboratorio de genética situado en Madrid. Nos dedicamos a la genética molecular, hacemos diagnóstico de enfermedades hereditarias, hacemos genética predictiva y damos apoyo a todos los profesionales sanitarios que necesiten un genetista de cabecera. Así que estamos a su servicio para ser su laboratorio de genética. En la presentación de hoy vamos a tener 3 puntos concretos. Vamos a hablar un poquito de conceptos de genética predictiva y cuál es la ventaja de usarlos en la consulta. Vamos a hablar de las dos pruebas concretas que vamos a presentar hoy. Una es riesgo de trombosis asociado a anticonceptivos orales y la segunda es un estudio prenatal no invasivo para poder determinar síndromes y trisomías en el bebé. Luego profundizaremos un poco en el protocolo de actuación y cuál sería la forma de enviar muestras y para que vieran un poco la parte práctica del análisis. En cuanto a la genética predictiva, es un concepto que utilizamos mucho en el laboratorio. Es una herramienta nueva de la medicina cuando nos centramos en determinar la probabilidad de aparición de una enfermedad. El objetivo principal es aplicar las medidas preventivas adecuadas para conseguir evitar que aparezca la enfermedad. Si no se consigue evitar que aparezca la enfermedad, siempre se puede retrasar su aparición o por lo menos disminuir sus síntomas. El objetivo es adecuar medidas preventivas y predictivas para disminuir la aparición de las patologías más frecuentes. Todo método de predecir futuras enfermedades se basa en la genética y por eso estamos hoy aquí estudiando un poquito, acercándonos un poquito más a la genética. El esquema sería muy visual, sería básicamente este. Hay que conocer el ADN para cambiar el medio ambiente con el objetivo de prevenir las enfermedades. De otra forma visual, una enfermedad hereditaria, una enfermedad monogénica, normalmente está determinada por un único gen. En el caso de que este gen tenga una mutación, esta mutación es la que hace que la enfermedad aparezca. En una enfermedad multifactorial, que son las que nos ocupan en el día de hoy, el impacto es de muchos genes, es un impacto diferente, cada gen aporta a la aparición de la enfermedad un porcentaje diferente y el objetivo es estudiar varios genes para poder conocer bien cuál es la carga genética del paciente. De una forma ya mucho más visual sería el efecto de la ruleta. Todas las enfermedades multifactoriales tienen un componente genético y un componente ambiental. Si hacemos que el componente genético sean los números negros, por ejemplo, cuantos más apostemos a los números negros, más posibilidades tenemos de que nos toque la enfermedad o de que aparezca la enfermedad. Pero también si apostamos a los números rojos serían el medio ambiente, pues el consumo de ciertos fármacos o enfermedades maternas durante la gestación o la exposición a tóxicos o a otros factores ambientales, un estilo de vida sedentario, radiaciones, alcohol. Cuanto más apostemos a los rojos, a los negros o a los dos, más posibilidades tenemos de que nos toque y más posibilidades tenemos de aparición de las enfermedades multifactoriales. Enfermedades multifactoriales que pueden ser de todo tipo. Normalmente son las que afectan más a la población adulta, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, el Alzheimer, la enfermedad celíaca, la osteoporosis. Hoy en concreto nos vamos a centrar en una, que es el riesgo de trombosis cuando este está asociado a anticonceptivos orales. Sobre el riesgo de trombosis, como todos ustedes sabrán,
Las enfermedades cardiovasculares son un grupo de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos que incluyen hipertensión, tromboembolismo venoso, trombofilia, dislipemias o isquemias. Son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad, además de las causas clínicas relacionadas con el ambiente, que ustedes conocen como la inmovilidad, la cirugía, traumatismos o la edad avanzada del paciente o que padezca cáncer, que esté embarazada o en estado de puerperio también, el uso de anticonceptivos orales o tratamientos de reemplazo hormonal. Cada vez más se conoce la susceptibilidad genética a padecer trombosis venosa, no solo el componente ambiental. Es una patología que nos interesa mucho porque afecta a muchas personas de mediana edad y es una de las principales causas de muerte en el mundo según la Organización Mundial de la Salud. El 31% de las muertes registradas en el mundo se debe precisamente a una enfermedad cardiovascular. La trombosis venosa en concreto es un conjunto de dos enfermedades. Por un lado, se puede producir una trombosis profunda en las extremidades inferiores, normalmente como consecuencia de la formación de un trombo que puede ser causa o consecuencia de la inflamación en la pared vascular. Y en ocasiones esto puede llevar a una embolia pulmonar, cuando el trombo se desprende de la pared y llega a una arteria pulmonar que finalmente termina obstruyendo. Nos interesa mucho poder analizar muy bien las causas de la trombosis venosa porque es una de las patologías que mejor se pueden prevenir o que sí que tiene unas condiciones para poder ser prevenida. Y nos interesa mucho prevenirla porque tiene un importante coste de hospitalización. Los pacientes pasan una media de 6 semanas, 8 semanas hospitalizados para ir eliminando el trombo de forma farmacológica, también porque tiene una alta probabilidad de recurrencia debido a su componente genético y principalmente porque es una de las, es el 15% de las muertes hospitalarias se deben a una trombofilia y el 25% de las mismas se presenta con muerte súbita, de una forma bastante difícil de manejar. Entre las causas posibles de riesgo a trombosis hay, como hemos comentado, causas ambientales, inmovilidad del paciente, por causa de una cirugía o por inmovilidad directamente, por traumatismos, también la edad avanzada del paciente, que tenga cáncer o que sea una mujer embarazada o un estado de puerperio. Incluso el uso de anticonceptivos orales o tratamientos de reemplazo hormonal son los que por ahora han estado asociados como causas ambientales de trombosis. Entre las causas genéticas, las mutaciones en el factor 5 de coagulación, en el factor 2 o la metilente-traidofolato reductasa, que es la MTHFR, también son las principales causas genéticas. Estas mutaciones lo que ocasionan es una hipercoagulabilidad de la sangre, una hipofibrinolisis, que son las principales vías por las que se forman trombos de forma mayor de lo normal. Perdón. Desde el punto de vista genético, el riesgo asociado a trombosis con anticonceptivos orales se ha estudiado principalmente en estos dos genes, en el factor 5 Leiden, que es un factor de coagulación, y la protrombina, que es el factor 2 de coagulación. Estas son las mutaciones, hay algunos especialistas que las conocen las mutaciones y no el nombre de los genes, pues hemos puesto las dos formas de nomenclatura. Y lo llamativo de estas dos mutaciones es cómo aumenta la probabilidad de desarrollar trombosis cuando están presentes estas mutaciones en la paciente. Los portadores heterocigotos de la mutación del factor 5 Leiden, los portadores heterocigotos tienen un riesgo de trombosis 7 veces superior que la población general. Y los portadores en homocigosis de esta mutación lo tienen aumentado 80 veces. Por otro lado, la mutación en el gen de la protrombina incrementa el riesgo de trombosis venosa entre 2 y 4 veces. Es interesante, además de conocer la probabilidad, es muy interesante conocer que es una herencia semidominante en este caso, porque ser homocigoto mutado tiene una probabilidad mucho más alta que ser heterocigoto y esta mucho más alta que ser homocigoto normal. O sea que no es una herencia dominante, sino es una herencia semidominante donde los dos genes están implicados.
Los anticonceptivos orales se ha establecido que son una de la principal causa de trombosis venosa en mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque aumentan los factores de coagulación, el factor 2, el factor 7, el factor 10, y porque disminuyen los inhibidores de la coagulación, la antitrombina, la proteína S, o el aumento de la resistencia a la proteína C activada. Y es la combinación de estos dos factores, los anticonceptivos orales y la genética de estas mutaciones, la que hace aumentar tantas veces la posibilidad de riesgo, o sea, el riesgo genético a desarrollar un trombo. Nos interesa mucho hacerle este estudio a las pacientes precisamente por esto, porque se puede prevenir, porque conociendo el componente genético de la paciente podemos evitar que tome ciertos anticonceptivos y conseguir evitar la probabilidad de desarrollar un trombo. Además de estudios asociados a trombofilias, se pueden hacer otros estudios también de enfermedad cardiovascular. Hay estudios de muerte súbita, es el síndrome de Brugada, cardiomiopatías dilatadas, hipertróficas, más orientados a deportistas de alto nivel, igual que las displasias rehomogénicas, son aquellas patologías con las que convendría tener un desfibrilador en el campo, por ejemplo, si alguno de los jugadores tiene esta predisposición. Hay muchos más estudios que están disponibles. Nosotros nos queríamos centrar hoy en este muy concreto, que son el que quizá interese más, por supuesto, a los ginecólogos en su consulta. ¿Cuáles serían los objetivos de hacer este estudio genético? Los objetivos, como todo estudio de genética predictiva, el objetivo principal es poder hacer un tratamiento personalizado, es decir, poder darle al paciente el tratamiento que mejor se adecua a su condición genética y a su situación. En este caso, pues conseguimos no solo evitar una situación de trombofilias y mejorar la calidad de vida de la paciente. Además, conseguimos prevenir la aparición de patologías asociadas. Y otra consecuencia importante de este tipo de estudios es que se pueden hacer estudios familiares. Si tenemos una paciente que tiene mutación en el factor 2 o en el factor 5, pues como todas las mutaciones genéticas, las ha heredado de sus padres, se las va a transmitir a sus hijos y tiene el 50% de posibilidades de compartirla con sus hermanos. O sea que se podría ampliar los estudios a toda la familia para poder, pues, prevenir patologías asociadas y sobre todo que conozcan cuál es la carga genética de la familia. Los criterios de inclusión de una paciente para hacerle este estudio podrían ser que en su casa, que en su familia haya antecedentes familiares de embolias, de trombos, de aneurismas, de cualquier situación en la que haya problemas vasculares, y si es con las venas profundas de las extremidades inferiores, mejor. Que haya alteraciones vasculares, que haya varices, que haya dolor en las extremidades, que las varices se vean, o sea, sean visibles o no, pero siempre que haya una mala circulación se podría recomendar este estudio. Que haya alteraciones hematológicas que se pueden ver en un análisis de bioquímica, que haya una hiperhomocistinemia, por ejemplo, que los factores de coagulación estén alterados. También se debería recomendar a toda mujer que inicia un tratamiento con anticonceptivos orales si no los ha suministrado hasta el momento. Es un estudio bastante sencillo de realizar y puede aportar unos beneficios muy, muy importantes. Les queríamos presentar un caso clínico en el que haber hecho este estudio ha evitado una situación más grave en la paciente. Tenemos una mujer de 33 años con varices en las piernas y dolores en las extremidades. También presentaba abortos de repetición. Tenía 3 hijos y presentaba 3 abortos, 6 embarazos en total. Su padre tuvo una embolia pulmonar a los 65 años. Es verdad que cuando esta mujer empezó a estar en edad reproductiva, su padre no había tenido ninguna embolia, es decir, si el ginecólogo le preguntaba por sus antecedentes familiares, le decía que no había tenido ninguno, pero tenía predisposición genética.
Entonces, no nos podemos quedar en preguntarle al paciente que si ha habido algún caso de una alteración cardiovascular importante en su familia, porque puede que no se haya presentado todavía. Entonces, eso no sería un criterio de exclusión, tenganlo en cuenta. En esta mujer con estos antecedentes se le hizo un estudio del factor 5 Leiden y la protrombina y se vio que tenía las mutaciones en heterocigosis en ambos, en el factor 5 Leiden y la protrombina. En este caso, el asesoramiento a continuación fue el siguiente. Se recomendó un tratamiento profiláctico con anticoagulantes, pero solamente en situaciones de riesgo. No tenía que estar pinchándose heparina o tomando anticoagulantes de manera continua, sino solamente cuando se viera envuelta en una situación de sedentarismo, bien porque se tuviera pues una rotura de un hueso de las extremidades inferiores y tuviera que estar sentada, o bien cuando está volando en avión más de 8 horas y no va a poder moverse, o dependiendo en situaciones puntuales, o en casos de cirugía para prevenir, cuando va a haber situaciones de hipercoagulabilidad para prevenirla. Y sobre todo se recomendó evitar el consumo de anticonceptivos orales, usar otros métodos anticonceptivos que no fueran estos, porque la posibilidad que tenía de desarrollar un trombo era pues muy elevada. Esto es un ejemplo bastante claro de cómo conseguir aplicar la genética predictiva. Se trata de estudiar el componente genético de un paciente, analizar sus datos ambientales y poder recomendarle unos tratamientos o una forma de evitar la aparición de la patología. Es un ejemplo bastante didáctico y por eso se lo hemos traído aquí al seminario. Vamos a explicar el segundo tipo de estudio que se puede ofrecer en la consulta, el segundo tipo de estudio genético para, en este caso, para mujeres embarazadas. Se trata de hacer un estudio prenatal, pero todos conocemos los estudios prenatales realizados a partir de líquido amniótico, cuando es necesaria realizar una amniocentesis para tomar muestras del bebé y poder hacer un estudio. Como todos ustedes saben, la amniocentesis tiene un riesgo elevado de aborto. El riesgo depende de la técnica, por supuesto, depende de la persona que toma la muestra, del amniocentista, pero es un riesgo, siempre es un riesgo. Entonces, nos hemos basado en unos conocimientos nuevos de genética para poder minimizar o evitar este riesgo, haciendo estudios no invasivos. ¿En qué nos basamos para hacer estudios no invasivos? Nos basamos en el ADN que hay libre del feto en la sangre de la madre. Hablamos de sangre periférica. En la sangre periférica de la madre hay ADN materno y ADN libre fetal. No son células enteras las que atraviesan la placenta, son fragmentos de ADN fetales que están en la sangre de la madre. Estos fragmentos de ADN aumentan a medida que aumentan las semanas de gestación. Al principio es una proporción muy pequeña la que podemos encontrar, va aumentando a medida que aumenta la gestación y en el momento del parto disminuye radicalmente la cantidad de ADN. En total es una cantidad pequeña, no supera entre el 9 y el 20% del ADN circulante. Es una cantidad pequeña. Además, se degrada fácilmente porque es ADN libre, no está rodeado de núcleo, no está protegido, sino que está expuesto a todas las endonucleasas, enzimas que puede haber en la sangre, con lo cual es un ADN que hay que procesar en las primeras 24 horas, porque si no, enseguida se degrada. Eso es una de las características más importantes de este análisis que les comentaré a continuación. Pero lo importante es que una vez descubierto que existe esta cantidad y esta concentración de ADN del bebé en la sangre de la madre, podemos intentar ver para qué lo podemos analizar, para qué nos puede servir, sobre todo para intentar evitar una amniocentesis. ¿Cuáles son las ventajas de este ADN fetal? Pues una vez encontrado, pues nos aparece la posibilidad de tener información del feto evitando técnicas invasivas. La verdad es que es el objetivo principal, evitar tener que tomar una muestra fetal a través de la amniocentesis o de una codocentesis. Cualquier cosa que sea evitar atravesar la placenta.
Además, con esta premisa desaparece el riesgo de pérdida fetal por la técnica invasiva. Y quizá lo importante es que la concentración aumenta a lo largo de la gestación. Tampoco podemos tomar la muestra de una gestación muy avanzada porque lo interesante es poder saber este tipo de alteraciones que tiene el feto pues, en un momento temprano del embarazo. Los principales inconvenientes de esta muestra de ADN fetal es que hay poquita cantidad, como les he comentado, la proporción de ADN fetal respecto a ADN materno es muy diferente, es mucho más pequeña. Además está fragmentado, es decir, está cortado en fragmentos, está cortado en trocitos, y además está mezclado con ADN de origen materno, entonces no se puede analizar todo. Todos los estudios genéticos que quisiéramos hacer no se pueden hacer, hay que tener en cuenta todas estas características. Nosotros hemos puesto a punto una técnica concreta que es un estudio que es NIDA. NIDA significa es Non-Invasive Detection of Aneuploidias, es la detección de aneuploidías de manera no invasiva. Es un análisis prenatal seguro, sencillo y fiable. Es seguro porque no tomamos muestra del bebé directamente, es una muestra a partir de la sangre materna. Es sencillo porque es una muestra a partir de sangre materna, así es que no hay nada más cómodo para la madre que este tipo de análisis. Y es fiable porque la técnica nos ha permitido diferenciar el ADN del bebé respecto al de la madre. Y en realidad no diferenciamos el ADN del bebé respecto a la madre, pero sí cuantificamos cuántos cromosomas hay de los cromosomas que analizamos. Y entonces podemos ver si, contando el número de cromosomas, qué probabilidad hay de que contamos la cantidad de cromosomas y vemos si hay 4 cromosomas 21 o 5 cromosomas 21 en la sangre de la madre. Si hay 4, son 2 de la madre y 2 del bebé. Si hay 5, son 2 de la madre y 3 del bebé, porque la madre no tiene síndrome de Down, que la podemos ver fenotípicamente. Entonces, es esa probabilidad de diferenciar entre 4 y 5 dosis de cada cromosoma en lo que se basa esta técnica. En concreto, analiza el ADN fetal libre en sangre periférica materna para detectar aneuploidías cromosómicas en el feto y permite descartar la presencia de síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patot, entre otros. Vamos a ir especificando uno por uno todos los síndromes que somos capaces de detectar con esta técnica. Podemos detectar aneuploidías en los autosomas, es decir, variación en el número de cromosomas, en concreto las trisomías, que son las que más nos afectan. Podemos analizar el síndrome de Down, la trisomía 21, el síndrome de Edwards, la trisomía 18 y el síndrome de Patot, la trisomía 13. Y además analizamos como una novedad este año y como avance y mejora del estudio que llevamos realizando, ahora ya podemos hacer también trisomía 9, trisomía 16 y trisomía 22. Además, analizamos los cromosomas sexuales y podemos llegar a determinar, a detectar si el bebé tiene síndrome de Turner, si tiene un X0, si le falta un cromosoma sexual, o si tiene un síndrome de Klinefelter, si es XXY, o bien si es XXX o es XII. Además, podemos detectar la presencia de síndromes de deleción. Podemos detectar si el bebé tiene síndrome de Cri-du-Chat, si tiene un fragmento más pequeño si ha perdido un fragmento del cromosoma 5 del brazo pequeño, o si falta información en el cromosoma 1, en el cromosoma 2, en el cromosoma 10 responsable del síndrome de Guillain-Barré, en el cromosoma 16, en el cromosoma 11 responsable del síndrome de Jacobsen, o la causa del síndrome de Van der Bude o del síndrome de Prader-Willi. Todos estos estudios genéticos se pueden realizar a partir de una muestra de sangre periférica materna. Es decir, no ponemos en riesgo a la madre ni al feto con la técnica invasiva. Se puede hacer a partir de la semana 10 de gestación, es decir, en un momento muy temprano del embarazo. La detección es superior al 99,5% de las aneuploidías y de los cambios en el número de cromosomas. Solo se necesitan 10 mililitros de sangre periférica. Y lo que es muy importante también es que es válido para embarazos gemelares y es adecuado para donación de óvulos. Aunque la madre embarazada no haya sido la portadora de los óvulos en el embarazo, también se puede hacer el análisis.
es una de las principales ventajas y es una técnica que permite dar una información muy útil a la madre en un momento del embarazo bastante incipiente y darle una tranquilidad de que su bebé está bien para el resto del embarazo. Y sobre todo evitando una amniocentesis. En caso de que el resultado salga negativo, es un resultado probabilístico, en caso de que el resultado salga negativo se descartan todas las patologías que hemos visto. En caso de que el resultado salga positivo, al ser un estudio probabilístico, hay que confirmarlo. O sea, en caso de que el resultado salga positivo, sí hay que hacer una amniocentesis o una técnica invasiva para confirmar el dato. Pero solamente cuando ya exista una evidencia estadística. Es decir, no hay que hacer todas las amniocentesis que se harían para darle la tranquilidad a la madre de que su bebé está bien. Podemos evitar muchas situaciones de riesgo. ¿Cuál sería el protocolo de actuación para estos dos estudios? Vamos a separarlos porque son estudios muy diferentes. El riesgo de trombosis se realiza a partir de una muestra de saliva, de células de mucosa bucal. El estudio de NIDA se hace a partir de una muestra de sangre. Entonces, vamos a hablar primero de uno y después del otro. El riesgo de trombosis se realiza a partir de una muestra de células de mucosa bucal. Decimos que es saliva para que el paciente sepa que no le vamos a hacer daño, cuando en realidad en la saliva no hay ADN, solamente en las células. Pero hay que frotar muy bien la parte interna del carrillo para poder tomar una buena muestra. No se trata de humedecer el algodón con la saliva, sino de frotar bien, de esta manera, para que se vea bien que estamos raspando en la parte interna del carrillo. Hay que evitar tocar el algodón con los dedos para no contaminar la muestra del paciente con ADN del analista, del que toma la muestra. Siempre recomendamos tomar 2 muestras, una por carrillo, no porque haga falta analizar las dos, de hecho en el laboratorio solamente analizamos una. Nos guardamos la otra para, por si acaso es necesario analizarla o repetir el resultado sin tener que volver a molestar al paciente. Se vuelven a guardar las torundas en el tubo protector y se identifican con el nombre y los apellidos del paciente y se envían al laboratorio. Al ser un estudio genético no hace falta tener una precaución especial, el paciente no tiene que estar en ayunas, lo único que sí necesita es tener la boca limpia. Tiene que haber pasado 1 hora desde que se lava los dientes o desde que come. No podemos tomar muestras si no podemos, si está la boca contaminada con restos. Pero es la única precaución, todo lo demás es bastante sencillo. Esta muestra incluso se puede tomar en la propia consulta. En la consulta del ginecólogo, en una revisión habitual, se podría tomar la muestra porque no necesita frío ni temperatura y las torundas se almacenan muy fácilmente. Para un estudio de NIDA sí que es necesario tener una precaución un poquito superior porque el tipo de muestra es sangre periférica. En este caso necesitamos 10 mililitros de sangre en un tubo especial porque lo importante es que el anticoagulante preserve el ADN fetal libre el mayor tiempo posible para que pueda llegar al laboratorio. Y la única precaución es llenar el tubo entero, llenándolo al máximo y rotar los tubos para que se mezcle muy bien con el anticoagulante. Y a partir de ahí lo más importante es enviar inmediatamente a Génica para que tarde lo menos posible en llegar y que podamos procesar la muestra de una forma inmediata. De la misma manera que antes, como es un estudio genético, la paciente no tiene que permanecer en ayunas, ¿no? Aquí no tiene que tener ningún tipo de precaución ni preparativo. Una vez tomada la muestra, siempre le hacemos firmar a la paciente un consentimiento informado, porque todo estudio genético necesita un consentimiento informado para que sepa qué es lo que estamos analizando, y además un formulario de solicitud. En el formulario de solicitud, tanto el médico como se ponen los datos del paciente, los datos de la muestra, el análisis, cómo se envía, cómo quiere que le enviemos el resultado, cuál es la cadena de custodia de la muestra, para intentar tener todos los datos posibles de cada una de las muestras. Pero esta documentación se la enviamos nosotros, es bastante sencillo.
Y el protocolo general es muy simple. Hay una primera consulta donde el paciente, una primera consulta con el facultativo donde el paciente se le puede tomar la muestra en la propia consulta o tomar una muestra de sangre si hay una enfermera disponible. Y es el facultativo el que nos envía la muestra génica. Génica hace el análisis, le envía los resultados al facultativo y es el facultativo el que entrega los resultados al paciente en la segunda consulta. Génica no tiene contacto con los pacientes. Normalmente entendemos que es el especialista el que tiene que explicar las cosas y nosotros somos el soporte de genética para el especialista. Como resumen, quería explicarles cuáles son las ventajas principales de un estudio de genética predictiva. Todos los estudios de genética predictiva son bastante sencillos, son fáciles, la muestra no es invasiva. Tanto si es una muestra de saliva como si es una muestra de sangre, siempre es una muestra no invasiva porque no llegamos a poner en riesgo al bebé. La muestra es un estudio muy cómodo, la muestra se toma en la propia consulta, se evitan desplazamientos del paciente. Es un estudio único, el resultado es válido para toda la vida, no hace falta repetirlo. Y esto es importante porque no hace falta repetirlo y porque la información que nos da es importante para toda la familia. Los resultados permiten prevenir enfermedades asociadas en familiares. Todos los estudios de genética son muy innovadores, son nuevas herramientas que ayudan a la vanguardia de la tecnología y a que la consulta del ginecólogo esté mejor valorada porque aplica opciones que otros todavía no conocen. Y es un estudio eficaz porque permite instalar un tratamiento personalizado en función del resultado genético y esto lo valoran mucho los pacientes. Lo que queríamos contarles de la parte básica de genética es hasta aquí. Yo no sé si tienen alguna pregunta que les podamos resolver en este momento. Si necesitan más información, por supuesto, tanto Clarisa Miel, la directora de Desarrollo Internacional, como yo estaremos a su entera disposición. Los correos electrónicos los tienen en la pantalla. De todas formas, podemos resolver cualquier duda que se les plantee en este momento. Estoy viendo una pregunta. Me preguntan la edad gestacional en donde está recomendado hacer un estudio de NIDA. Lo hemos comentado en la presentación, no se debería hacer antes de la 10ª semana de gestación porque no hay suficiente cantidad de ADN fetal en la muestra de la sangre de la madre. De hecho, alguna vez hemos recibido a alguna paciente que estaba de 9 semanas y le hemos dicho que esperase una semana para poder asegurarnos la obtención de un resultado fiable. Hay veces que la madre no sabe cuál es la edad gestacional exactamente porque puede que la edad por la medición del fémur sea una, la edad por la fecha de última regla sea otra, y entonces conviene siempre no apurar. Si tiene dudas, que espere media semana más, que son 3-4 días o una semana más, y de esta forma nos podemos asegurar siempre un resultado, que es lo importante y lo que la paciente termina por agradecer. Me preguntan también cuánto tiempo tardamos en hacer los estudios. Tardamos en el estudio NIDA, tardamos 15 días laborables desde que llega la muestra al laboratorio. Es decir, pues 15 días laborables son más o menos pues unas 3 semanas con fines de semana, pero lo importante es desde que llega la muestra al laboratorio, que tardará en venir pues 2 días como máximo. Por eso se recomienda hacer este estudio NIDA antes de la semana 16, normalmente entre la 10 y la 16, para poder asegurarnos tener un resultado cuando se debe. El estudio de trombofilias asociadas a anticonceptivos orales tarda menos porque es un estudio más sencillo técnicamente y tardamos una semana en dar el resultado.
Otra pregunta que estoy viendo es qué metodología utilizan para las determinaciones. Siempre todo análisis genético pasa por diferentes pasos. El primero siempre es un estudio, un aislamiento de ADN, siempre aislamos la muestra, luego hacemos una secuenciación. Con las trombofilas asociadas a anticonceptivos orales hacemos secuenciación del factor 2 y secuenciación del factor 5. Con el MIRA hacemos una secuenciación masiva y amplificamos todos los cromosomas que queremos analizar juntos para luego poder compararlos. Pero siempre son técnicas de genética molecular muy punteras. Preguntan también que cómo se puede determinar alteraciones cromosómicas si el DNA está fragmentado. Nosotros no vamos a mirar cromosomas enteros nunca. Lo que hacemos es mirar sondas y fragmentos pequeños de cada uno de los cromosomas. El ADN está fragmentado, pero tenemos la información de todos los cromosomas. Entonces, lo que nosotros analizamos es, o sea, nos da igual que esté fragmentado, lo importante es que esté. Siempre podemos detectarlo. Nosotros trabajamos normalmente también con muestras que no están enteras, entonces por eso precisamente esta técnica es tan difícil, por la poca cantidad que hay de ADN fetal, porque se degrada fácilmente y porque está fragmentado. Pero se puede analizar porque no estamos mirando cromosomas enteros, porque es una técnica molecular y lo que nos interesa es ver proporción de fragmentos de cada uno de los cromosomas. Otra pregunta que me gustaría responder es cómo se entregan los resultados. Los enviamos por correo electrónico protegidos con contraseña, siempre al correo electrónico que nos haya puesto el especialista y él es el que lo comunica al paciente. No veo ninguna pregunta más que pueda resolverles. Estamos a su entera disposición para cualquier consulta que les surja ahora en los días siguientes de estas dos técnicas, de cualquier otro estudio genético que ustedes necesiten, incluso de conceptos de genética, lo que necesiten. De verdad que les queremos agradecer mucho su participación en este webinar y su interés en formarse, en saber los últimos conocimientos de genética y esperamos poder contar con su colaboración pronto. Muchísimas gracias a todos.